Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Quien les habla, Raúl Ramírez y Liz Analía Acosta. Hola Liz, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Y también un saludo a todos nuestros oyentes. Les agradecemos por estar del otro lado. Hoy queremos hablar de la destitución del intendente de Ciudad del Este, ahora ex intendente Miguel Prieto. ¿Fue constitucional o no? Esa es la pregunta con la que iniciamos este podcast. Exactamente, la semana pasada una mayoría colorada con 47 votos a favor aprobó la destitución, en sesión extraordinaria aprobó la destitución del intendente Miguel Prieto, ¿verdad? Esto luego del informe que se hizo en la intervención de la comuna del Alto Paraná. Y se da en un momento en el que justamente este informe de esta intervención quedó con dudas. ¿Por qué? Porque saltaron unos audios. Se filtraron los audios de que presuntamente el interventor estuvo hablando de que estaban queriendo echarle, buscando la manera de poder echarle a Miguel Prieto. O eso es lo que se dice, ¿verdad? Entonces dejó como muchas dudas en ese momento, pero vamos a hacer toda la cronología y ya lo dijimos. Hay una pregunta que se instaló que la gente está criticando y dice, bueno, ¿se cumplió o no la ley al destituirle a Miguel Prieto? ¿Se cumplió o no la forma? ¿Se le dio los elementos necesarios para que él se defienda o no? ¿Se le dio la oportunidad a Miguel Prieto? Hay que decir que esto es una figura constitucional que aparece en el 92. Anteriormente era el Poder Ejecutivo el que podía destituir a los intendentes, ahora lo es la Cámara de Diputados, pero tienen que darse algunas condiciones y dentro de esas condiciones está el derecho a la defensa que no se dio. ¿Y esto por qué? Porque hay un fallo de la Corte que es precedente, un fallo del 94, del 95 digo bien, cuando se destituyó a un intendente justamente y de la misma manera jamás lo escucharon. Entonces ahí la Corte anuló esa resolución diciendo que necesitaba, o sea, se violó su derecho a la defensa. Esto también ocurrió de la misma forma con Miguel Prieto. Y vamos a hacer la cronología, vamos a remontarnos al 16 de mayo de este año, en donde la Contraloría pide la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y de Asunción a la par. Pasaron unos días y el 21 de mayo ya el presidente de la República, Santiago Peña, baja ese pedido de intervención a la Cámara de Diputados, teniendo ellos ya la potestad de poder justamente ordenar esta intervención que efectivamente se dio. 60 días. Exactamente, el Ejecutivo fue el que nombró a los interventores. Por un lado al de Ramón Ramírez de Ciudad del Este y a otro también Carlos Pereira de Asunción, ¿verdad? Pero vamos a circunscribirnos a lo que fue lo de Ciudad del Este, teniendo en cuenta que eso es el que terminó ya con la destitución del intendente. Bueno, se hizo la intervención entonces. 60 días duró 60 eso. días. Y el jueves 14 de agosto, el interventor y su equipo entregaron el informe final al Ministerio del Interior, encabezado por supuesto por el ministro Enrique Riera, ¿verdad? Estos documentos luego fueron remitidos al presidente de la República, Santiago Peña, y luego esto a la Cámara de Diputados, que es finalmente la Cámara que toma la decisión en el caso. Bueno, nos remontamos del 14 de agosto al 18 de agosto, el lunes de la semana pasada. ¿Qué pasa ahí? La Comisión Especial de Diputados saca su dictamen, saca su recomendación en donde ellos decían sí, hay que destituirle a Miguel Prieto y se hace un llamado también a una sesión extraordinaria para el día siguiente, que es ya el 19 de agosto. Sí, en esta sesión del lunes, donde se da la recomendación final de destituir al intendente. Habló, por ejemplo, el diputado Alejandro Aguilera, que dice que se corroboraron los hechos como el mal uso del combustible, la inversión de capital que fueron a parar a gastos corrientes, por ejemplo, así como el descubrimiento de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, ante esta situación deciden realizar una sesión extraordinaria. Incluso hubo un fuerte cruce de acusaciones entre los colorados y los opositores. Por un lado, el cartismo trataba de justificar la decisión, señalando que las inversiones fueron a parar a gastos corrientes por más de 29.000 millones de guaraníes y también las supuestas cajas paralelas que señalan el informe final del interventor, ¿verdad? La oposición hablaba de que querían postergar el tratamiento del tema por lo menos por una semana. Y ahí hay varias cuestiones que surgen de este informe del interventor.
Dice que había unas 3.000 páginas, o son 3.000 páginas de este informe, y hay denuncias de que no se pudo estudiar bien el informe. Del jueves al martes, donde se iba a hacer esa sesión extraordinaria, no había mucho tiempo de poder evaluar todas esas 3.000 páginas que había. Hablaban también los de la oposición de que no se respetó el debido proceso, no se le dio tiempo de leer todo el informe y tampoco se le daba a Miguel Prieto la oportunidad de poder defenderse. Exactamente. El artículo 17 de la Constitución habla de que en este caso, en los casos penales, ¿verdad? O en cualquier otro proceso donde haya pena o sanción, en este caso hay una pena que es la destitución, entonces rigen el debido proceso, o sea, los derechos procesales, entre ellos el derecho a defenderse, de elegir abogados, de tener copias previas de todo lo que se le acusa y tiempo suficiente para preparar la defensa, y también el de ofrecer, impugnar y las pruebas también. ¿Y por qué tan rápido? Esa es la pregunta, Raúl. ¿Por qué se aceleraron tanto? ¿Por qué no hicieron bien las cosas? ¿Por qué no dieron la oportunidad de que él realmente diga, bueno, si hice mal, no hice mal, o estas son las pruebas que yo tengo, por lo menos para cumplir eso y que no nos estemos exponiendo nuevamente, digamos, a una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué es lo que se mencionó también? Estos audios filtrados. La Fiscalía abrió también una investigación respecto a estos audios, ¿verdad? Sí, porque se encontraron en la oficina del interventor de Ciudad del Este algunas pisadas. Ahí es donde surge esta causa. Él denuncia que encontró pisadas ahí y empiezan a buscar y efectivamente encuentran varios cables de que anteriormente había aparatos aparentemente de grabación en lo que es la araña de la lámpara, también cerca de las oficinas, o sea, el escritorio, por ejemplo. Bueno, surge una investigación, pero yo no sé si es tanto por el tema de los audios filtrados, sería más bien por un tema de espionaje o algo así, según lo que estamos entendiendo, pero ya la Fiscalía de Ciudad del Este está al tanto o está llevando esta investigación adelante. Ahí la cuestión está en, no sé si es lo que se escucha se va a investigar o el hecho de que se le haya puesto estos audios, ¿cómo se llama? Estos micrófonos. Esos micrófonos, sí. Son dos cuestiones diferentes. Bueno, llegó el día de la votación, el martes 19 de agosto, hubo un caldeado debate, por supuesto, ¿verdad? Y luego pasaron directamente a la votación. En total fueron 77 los diputados presentes. 47 colorados votaron a favor, entre ellos lo que serían de la disidencia colorada. Y ¿verdad? También los cartistas. Por supuesto, ¿verdad? 30 opositores votaron en contra de la destitución del intendente y 3 colorados disidentes estuvieron ausentes. Juan Maciel, Mauricio Espínola y el liberal también Jorge Ábalos Mariño. ¿Verdad? También se le hizo ya la notificación luego de esta votación, la decisión final. Se hizo la comunicación a la justicia electoral para que, bueno, se inicie el proceso, digo bien, de lo que van a ser las elecciones internas. Hay una interna para elegir candidatos, pero una elección específica abierta para todos para esta elección que se tiene que dar dentro de 90 días. 90 días son las elecciones generales. Las elecciones para las intendencias de Ciudad del Este. Pero ¿qué pasa? Ahí, por el plazo que se da, posiblemente yo creo que el movimiento no va a poder participar, teniendo en cuenta que no dan los tiempos para que se cree el movimiento, ¿verdad? En todo caso van a ser los partidos políticos, y si el movimiento de Miguel Prieto quiere participar, tendría que unirse a algún partido político. Bueno, salen algunas críticas, Raúl. Exactamente. Entre las críticas están, por ejemplo, Rafael Filisola, que dice que el cartismo destruyó Asunción y ahora va por Ciudad del Este, ¿verdad? Rubén Velázquez, que es senador de Yo Creo, justamente dice que solamente los colorados destituyeron a Prieto. No fue una decisión de la Cámara de Diputados, sino de los colorados. Que son mayoría, de hecho, sabe paso. Y el senador José Oviedo defendió la gestión de Miguel Prieto. Dice que pudo haber tenido errores, pero no robó dinero. También cuestionó que no se llevó adelante el debido proceso para expulsarlo. Bueno. Y así lo sacan a Miguel Prieto. Se da también en medio de todas estas críticas que van sumándose, y a medida que pasan los días esto se va a continuar, me imagino. Vamos a ver si es que el ahora ex intendente decide accionar a raíz de esta decisión que hace la Cámara de Diputados. Y el precedente que tenemos en la sala constitucional de la Corte es justamente la destitución de un intendente en 1994, en el 95 salió el fallo,
eran los entonces ministros Luis Lescano Claudio, Raúl Zapena Urugada y también Óscar Paciello. Ellos anularon esto justamente en la destitución de Osvaldo Ferraz, porque ahí se dio los mismos fundamentos, ¿verdad? Hubo un pedido de Contraloría, hubo una intervención municipal, finalmente con el dictamen votaron los diputados y lo sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Según el fallo de la Corte fue unánime en este caso, dicen que en todo proceso tiene que haber derecho a la defensa. E incluso uno de ellos, Lescano Claudio, por ejemplo, hace una... ¿cómo se llama? Una comparación entre lo que es el juicio político y está también juicio para destituir a intendentes o gobernadores. En el fondo, en el juicio político en realidad interviene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el fin es el mismo, que es de sacar de un cargo a una autoridad. A una autoridad, ¿verdad? Entonces dice, en el juicio político lo fundamental es que se cumpla el derecho a la defensa y en este caso no se dio. Fue por eso que en ese caso, por lo menos que es un precedente judicial, anularon la destitución. Yo creo que lo mismo pasó acá. Acá pasó lo mismo. La cuestión más está en que yo no sé si hubiera tenido derecho a la defensa hubiera servido para Miguel Prieto, teniendo en cuenta que igual habían los votos. Esta es una cuestión de votación, pero por lo menos para guardar las formas tendrían que haberle dado ese derecho a la defensa. Claro, para no exponernos nuevamente a una sanción contra el país. Y así como decís, no sabemos si hubiera servido porque ya había una decisión política tomada. Era de hecho lo que se veía venir ya desde un comienzo cuando se hace esta intervención. Y para complementar nomás un poquito, Liz, el martes fue destituido Prieto y el miércoles sale una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destraba el caso. Él tiene dos causas en Asunción, una por un supuesto desvío de 2.130 millones, que es el que se destrabó ahora. Había sido recusado el juez Humberto Tazú hace un año, eso quedó en la Corte y al día siguiente de la destitución salió, ese se destrabó y ahora se va a poder hacer la audiencia preliminar. También hay otra causa, ¿verdad? Ambos son durante la pandemia. Por supuesto, desvíos en la pandemia, sí. Son por 306 millones de guaraníes, ¿verdad? Eso todavía también se tiene que fijar la audiencia preliminar. Entonces, en la justicia por lo menos se destrabó eso. Hay cierto, más de 50 denuncias en contra del intendente, se están investigando en la fiscalía, ¿verdad? Y bueno, ese es el panorama que tenemos. No sé si vale la pena plantear una acción o no, porque tenemos el caso de Katia, que ya pasó más de un año de la acción y todavía no hay nada, ¿verdad? Mientras que en el caso que se dio de Miguel Prieto. Osvaldo Ferraz, ¿verdad? En el 94. En el 94 lo sacaron y en el 95 salió la resolución. Un año. No llegó al un año, fueron meses, pero sí ya salió una resolución. Exactamente. Y lo pusieron. No sé si ahora va a tener la misma, la misma rapidez que en esa época por lo menos, pero en este caso tenemos que falta un año para completar, eso es lo que se va a dar. O sea, se va a elegir una persona que va a completar el mandato hasta noviembre del año, o sea, hasta diciembre en realidad del año próximo, porque en noviembre hay elecciones y en diciembre asume el nuevo intendente. Entonces, se van a hacer elecciones para un año y luego otras elecciones para el intendente que le va a suceder. Bueno, esto es lo que hoy les trajimos. Vamos a ver cómo prosigue la cuestión de Miguel Prieto. Por nuestra parte es todo. Es todo. Nos vamos a encontrar la próxima semana con más balanza judicial. Hasta la próxima.